¿Cómo le va, Luis? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo le va, ¿Cómo está, abogado? Gustavo? ¿Cómo llega usted a la Facultad de Derecho? Su padre sabía que era abogado, ¿no? Sí, yo más que nada llego a la Facultad de Derecho porque desde el tercer año de la secundaria sabía que iba a ser abogado, Ah, mira vos. porque, bueno, en verdad siempre las injusticias me provocaron mucho malestar y Lo a su vez movilizaron. intriga, Sí, ¿no? está bueno eso. Lo movilizaron. Sí, la verdad que siempre ha sido una constante. Y se nota en su Incluso discurso, ¿eh? incluso en mi Mm. actuación como juez, Mm. algunos me decían de que era un justiciero más que un juez, cosa que es calificativo o peyorativo, pero en realidad yo cuando veo que algo es justo o que hay una Ujú. injusticia, siempre he tratado de actuar, ¿no? De no tomar una posición pasiva, y esto es algo que lo tenía desde muy temprana, definido desde muy temprana juventud. Por supuesto mi padre ha influido, ¿no? Ujú. Pero también la historia de mi padre, que fue una persona muy humilde, de Salta, que no tenía ni calzado siquiera y que pudo estudiar gracias a la Fundación Eva Perón, que bueno, lo trajo, lo invitaron a venir a la ciudad de Buenos Aires, a la ciudad estudiantil, y cursó sus estudios secundarios allí, ¿no? Ujú. Donde además conoció la dignidad porque tuvo su primer par de zapatos y, digamos, una historia de movilidad social ascendente que se influyó también mucho en mi vida, se Exacto. proyectó hacia mi vida también, Ujú. y el contexto de la dictadura militar. Yo hice toda la escuela secundaria durante la dictadura militar, mi padre se tuvo que ir en esa época amenazado, lo cual yo también lo viví como una enorme injusticia. Así que bueno, son cuestiones que tienen a veces que ver mucho con los objetivos, con la subjetividad, y es algo que dura toda la vida, algo que no se fue, digamos, porque por la misma razón estoy en la política, Ujú. por la misma razón sigo peleando y tratando de entender las cuestiones del poder y de las injusticias en el presente. ¿Tenés el estudio en La Plata? El estudio de abogacía. No, mira, no estoy ejerciendo la profesión activamente, Ah, mira vos. salvo hago tareas de consultoría, así cuando me lo requieren, pero soy abogado de un sindicato que es UDOCMA en la provincia de Buenos Aires, Ujú. y trato digamos, de no entrar en el litigio. Yo ejercí la profesión durante 10 años antes de ser juez, y mientras desarrollaba otras actividades también, mientras continué mis estudios de posgrado y doctorado. Yo siempre ejercí la profesión porque para mí era una forma de estar en el terreno, Ujú. el equivalente a trabajar en un territorio en la política, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me sirvió de mucho, ¿no? Me sirvió mucho aprendizaje de lo que es estar del otro lado del mostrador y padecer todo el sistema judicial, todas las estructuras, los vicios de la estructura judicial. Eso de querer hablar con el juez y de esperar 2 horas sentado mientras uno entran y salen como si nada, el desprecio y el maltrato de los juzgados a veces, los despachos inexplicables de los jueces que a veces uno piensa muy mal. Bueno, todas esas cosas ya las padecí, y la verdad que llegaba a una altura de la vida donde no tengo ganas de repetirlo. Claro. Y mi figura es muy fuerte dentro del Poder Judicial, de modo que tampoco me gustaría hacerle pagar a mis clientes el enojo y el odio que muchos me tienen desde adentro. Claro. Entonces, la verdad he tomado distancia de esa práctica. Solamente, como te digo, estoy ejerciendo ese rol de asesoramiento respecto de un sindicato, y esa es toda mi actividad y todos mis ingresos también. Me ha ajustado todo lo que pude a eso, Ujú. y bueno, prefiero, digamos, vivir con menos, pero vivir más feliz.
¿Qué se siente ser un perseguido político, ya que hoy están poniendo, ¿no?, ese rol a Pepín Rodríguez Simón y a Carolina Píparo, que sería la diputada provincial? ¿Vos te sentís un perseguido político y haber sido destituido? Explicarle un poco a la audiencia qué es la persecución política, en este caso por ex gobierno de Macri. Bueno, mira, a ver, desde el punto de vista de mi rol de juez que yo he ejercido durante 15 años, eso no me incomodó, porque siempre hay tensiones con el poder político. Para eso está la división de poderes, ¿no? Porque no para que actúen todos al unísono, sino para que haya controles recíprocos. Yo siempre estuve, digamos, en una posición de coherencia, nunca, digamos, transigí, ni nunca decliné mis principios, mi forma de ver el mundo, y sobre todo en cuanto a garantizar, mi vocación de garantizar los derechos de la gente, y eso me trajo problemas con muchos sectores, con la Iglesia. Cuando nosotros en el año 2005 pusimos por primera vez una pensión entre personas del mismo sexo, por una unión de personas del mismo sexo, como Monseñor Aguera aquí en La Plata, imagínate, ¿no? Sí. Me trajo problemas cuando frenamos desalojos masivos que algunos gobiernos nacionales y provinciales llevaban a cabo al influjo de los negocios inmobiliarios, cuando detuvimos negocios inmobiliarios también en zonas costeras, en algunos municipios, en la inundación de La Plata, cuando sí, me acuerdo. entonces el ministro de Seguridad quería esconder los muertos bajo la alfombra. Siempre hubo tensiones, pero en el caso del gobierno de María Eugenia Vidal, creo que hubo una alianza, y esto es lo que explica el lawfare, que muchas veces no se lo ve de esa manera. Hubo una alianza entre el poder político, el poder económico y el poder mediático. Y yo con mis decisiones afecté de algún modo, no porque yo quisiera, sino porque digamos, signifiqué un obstáculo al desarrollo de ciertas políticas de María Eugenia Vidal. Fui, digamos, un obstáculo en cuanto a, por ejemplo, mi fallo respecto de los trabajadores docentes, donde yo siempre traté de garantizar sus derechos frente a esa cruzada que inició María Eugenia Vidal contra los gremios, si ustedes recuerdan. Sí, sí. Pero el hecho más relevante fue haber afectado el poder económico de las empresas energéticas, claro, con los fallos donde suspendí el aumento tarifario. Yo creo que eso fue un detonante. O sea, ya venía cargando las tintas. Claro, mi primera decisión así, que causó impacto fue haber suspendido la ley, el decreto de necesidad de urgencia que modificó la ley de comunicación audiovisual, claro, eliminó el AFCA y creó el ENACOM. Digamos, ahí yo creo que los medios, los grandes monopolios de la información pusieron el grito en el cielo. Claro. Y un fallo que finalmente fue confirmado después por la Cámara Federal de La Plata, una medida cautelar que fue confirmada, pero lograron a través de la Comisión Bicameral de los decretos de urgencia que funciona en el Congreso de la Nación, darle rango legislativo a ese decreto de urgencia, pero estaba suspendido judicialmente. Eso yo creo que provocó mucho malestar en los medios de comunicación y luego a nivel político de las decisiones docentes y a nivel económico la cuestión tarifaria. Imagínate que cada suspensión de los aumentos tarifarios implicaba pérdidas millonarias para los empresarios energéticos, sobre todo para uno, Rogelio Pagano, que se había quedado con toda la distribución eléctrica en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que esos factores confluyeron a mi desplazamiento. Vos fijate que el juzgado a mi cargo nos elegían todos los años, durante 5 años consecutivos, el mejor juzgado. Nos elegían los abogados en una encuesta que hace el Colegio de Abogados, que es de Cambiemos. Fíjate, digamos, su conducción está ligada a Junto por el Cambio, y todos los años hay una encuesta con la Facultad de Ciencias Económicas, donde nosotros quedábamos en primer lugar en cuanto a
en todos los ítems, ¿no? Con muy por arriba de los demás juzgados en cuanto a atención al público, en cuanto a calidad y prontitud de los despachos. Era un juzgado que estaba al día, una cuestión casi inédita, te diría. Muy pocos juzgados pueden exhibir eso, estar al día en sus despachos. Y bueno, nos entregaban una distinción todos los años el Colegio de Abogados, y después los fallos que nosotros dictamos tenían muchos comentarios elogiosos, eran novedosos, se enseñaban en universidades de aquí de Argentina y del exterior, en México, algunos en España. Había, digamos, nosotros éramos muy orgullosos del trabajo que hicimos y que la verdad nos llevó mucho tiempo construir eso. Fuimos coherentes con todos los gobiernos, los fallos fueron todos los mismos, así como yo suspendí aumentos tarifarios en el gobierno de Vidal, también lo hice en el gobierno de Scioli, con el aumento del 180% de APSA. Es decir, podíamos exhibir unos estándares que realmente de los cuales nos sentíamos muy orgullosos. No teníamos denuncias de nadie, ni de abogados, ni de litigantes. No teníamos de los que estaban legitimados para acusar frente al jurado en enjuiciamiento. Se le dio traslado a la Corte no me hizo ninguna acusación, la comisión bicameral que funciona del jurado de enjuiciamiento no me hizo ninguna acusación, solo una persona me hizo una acusación, que fue, mirá vos, Julio Pontegrán, procurador que puso María Eugenia Vidal y que pertenecía a su gabinete, ¿no? Es la persona que impulsó mi institución, y después, bueno, con legisladores también propios de Cambiemos y abogados, fíjate vos, colegios de abogados que nos elegían, a la vez que nos elegían el mejor jugador, me destituían. Bueno, esto es lo que sucedió, pero el motivo, hasta me armaron una causa penal por una decisión que yo adopté durante la inundación, donde le pedí a un fiscal que no publicara los números de las víctimas de inundación. Bueno, lo tomaron como un abuso de autoridad y lo ponen en los medios de comunicación. Entonces la gente no sabe qué hizo Arias. Robó, lo primero que dicen. Claro. Entonces, claro, vos imaginate, los medios de comunicación empiezan a decir y promueven usura Arias por 21 irregularidades en contra, que no eran ninguna irregularidad, eran fallos judiciales que no pueden ser sometidos a juzgamiento disciplinario, porque esa es la garantía que tenemos los jueces, pero lo presentaban como irregularidades y los medios machacaban con eso, algunos medios, sobre todo los que estuvieron más molestos con mi fallo de suspender esa modificación a la ley de comunicación audiovisual, y digamos martillaban con eso, y después vino un fiscal atrás, y imagínate, me cita a prestar declaración indagatoria. Entonces la gente dice, bueno, si los medios lo dicen y un fiscal lo cita, algo hizo tipo. La condena social primero, ante todo. Claro, entonces vos te colocas en la situación de andar explicando todo el tiempo esto que te expliqué yo a vos. Seguro. El juzgado funcionaba bien, que no tenía razón, que no tenía denuncia, que no premiaba, que bueno, te coloca en una situación de acusado. Y lo mismo pasó con la persecución política. Es un movimiento de pinzas, ¿no? Que se da en toda América Latina. Es una estrategia evidentemente diseñada de algún otro lugar. Yo lo he podido observar en Bolivia, por ejemplo, hemos ido con la Comisión de Derechos Humanos al momento de la dictadura de Áñez, y observamos lo mismo. Es decir, es un movimiento de pinzas. Por un lado, la prensa empieza a criticar a un funcionario político, ¿no? Y todos los días saca que cometió irregularidades, y después viene un juez y lo procesa, y a la gente le cierra. Claro. Dice, si lo dicen los medios y un juez lo procesa, listo, es corrupto. Claro. Entonces, o es corrupta. Y ya construyen un sentido, construyen una verdad, aprovechando el poder simbólico de los medios y de los fallos judiciales, que es muy difícil ir contra eso. Y bueno, eso es el lawfare, es un movimiento de tenaza, de pinza, que explotan el poder simbólico de ciertos actores sociales vinculados a los medios y al poder judicial, para destruir, para iniciar una ofensiva y destruir un opositor político que no se aviene a los objetivos que se trazó un gobierno, que en realidad no es un gobierno, es todo un sector económico, ¿no? El gobierno de Cambiemos
uno critica mucho a Macri, critica mucho a Vidal, a Patricia Bullrich, pero son solo actores que podrían ser otros. Lo importante es el proyecto que está detrás de todo eso, que son proyectos de empresarios. Ahí quería ir, debido a eso, como tu experiencia de abogado y de juez de mucho tiempo, algunos funcionarios pueden ir presos por alguna de las causas que están en proceso en estos momentos? Bueno, muchas causas, y muchos funcionarios, pero algunos con justicia y otros no, pero lo que no tenemos es un poder judicial ecuánime, un poder judicial que a partir del cual tenga credibilidad pública y a partir del cual se dicta un fallo y uno tiene cierta certeza de que hubo un proceso, que hubo se garantizó el derecho de defensa y que hubo una decisión fundada en derecho y que imparcial. Bueno, esto no sucede, al punto que la gente ya no cree en eso, ¿no? El Poder Judicial tiene peor imagen que la policía bonaerense, ¿no? Claro, sí, hay poca imagen y bueno, pero puede haber alguna causa que en el proceso puede haber algún funcionario que vaya preso debido a tu experiencia en la justicia. Pero yo no puedo decirte eso porque habría que ver qué causa. Esto es muy causal. Sí. No se puede dar una respuesta generalizada. No. Yo te voy a contestar algo. Sí. En la provincia de Buenos Aires, olvídate, ningún funcionario nunca va a ir preso. Bien. ¿Por qué? Y porque tenemos un poder judicial que es una maquinaria de impunidad. Bien. A diferencia de lo que pasa en Comodoro Pi, que persiguen y procesan y meten preso. Bueno, acá en la provincia de Buenos Aires nunca. Bien. Hagamos el siguiente ejercicio, vos como periodista. Sí. Y pensá algún funcionario, históricamente pensá Cambiemos, pensá Scioli, pensá Rucao, hasta acá algún funcionario que haya sido procesado o condenado. Ninguno, ni Dualde, un montón, Cafiero. Nadie. No, nunca. En la provincia de Buenos Aires ninguno. De los gobernadores... Yo me cansé de hacer denuncias. Scioli apenas algunas causas tuvo cuando sale. Sí, pero las arreglaron enseguida. Sí, Scioli tuvo. Entonces, pero el proceso es carcelable. Y escandalosamente, además. Sí. Y escandalosamente. Entonces, bueno, pero vos fijate, yo tengo carpetas, imagínate, en 15 años siendo juez en lo contencioso administrativo, he tomado conocimiento de muchísimos delitos. Tengo carpetas enteras de denuncias, ninguna prosperó. Claro. Mira, hace poco tiempo, un fiscal, a partir de incendios que hubo en comisarías de la provincia de Buenos Aires, fundamentalmente el de Pergamino y el de la comisaría de Trasradio, donde murieron 7 personas en la primera y 10 personas en la otra. Un fiscal, esas comisarías estaban clausuradas, por orden judicial que nunca se cumplieron. No cumplir una orden judicial es un delito, claro. ¿Cierto? Sí. Un fiscal se le ocurrió pedir a todos los fiscales de la provincia todas las denuncias que se hicieron por incumplimiento de las órdenes judiciales. Había un montón. Ninguna fue tramitada. O sea, el hecho de no haber sido tramitada le costó la vida a 17 personas. Claro. Porque como se convierte en un deporte, no cumplir las órdenes judiciales y total no tiene ninguna consecuencia. Claro. Pero claro, el problema después está en la ejemplaridad. Porque claro, si los funcionarios no cumplen las órdenes judiciales, y cualquiera puede hacer cualquier cosa y sin consecuencias, bueno, ¿por qué me van a obligar a mí, me pongo en lugar de ciudadano, a pagar los impuestos, a cumplir con mis obligaciones y nadie las cumple? Entonces genera un grave problema toda esta situación de impunidad. Ahora, esto es la provincia de Buenos Aires. Comodoro Pi siempre tuvo una visión, siempre tuvo, procedimientos muy oscuros, extorsivos, a veces yo tengo la sensación, y no lo quiero decir categóricamente, vamos a ponerlo en potencial, para no generar problemas, pero vos siendo funcionario público te procesaban por cualquier cosa y tenías que ir a un estudio jurídico en particular
porque ese es el que tenía la llave para hacerte zafar, claro, ¿sí? claro. Y te cobraba una fortuna, y casualmente, si vas a ese abogado, que sea un bruto, un zapallo, esos que muchas aparecen en televisión, Sí. ellos te salvaban. Claro. Si vas a otro, ibas al profesor de Derecho Penal de la UBA y te representaba, no lograba absolutamente nada. Quedaba pegado. ¿Se entiende lo que Sí, digo? ¿cómo no te voy a entender? Claro. Entonces, ahí había un circuito económico. Claro, claro. Esto fue así, lo hemos visto mucho en la década de los 90. Ujú. Y suponerle a eso el tema de los sobres. ¿Te acordás del sobresueldo de los jueces? Sí, sí. Cuando cobraban de la CIDE, Ujú. Servicio de Inteligencia, Sí. y los jueces de la servilleta, bueno, todo eso lo vimos en los 90. Y después todo eso Gastos se reservados. transformó, Decían gastos se reservados. transformó porque Macri siempre tuvo como cierta obsesión con el espionaje, inició su gestión con una causa de espionaje y terminó su gestión involucrada en otra causa de espionaje. La primera recuerdan que fue por la de Ciro James en la Sí. ciudad de Buenos Aires. Ujú. Y Exacto. ahora vos se fue con todo este armado que hubo inteligencia. Sí. Entonces empezaron a hacer inteligencia política, usaron los servicios, ilegalmente los servicios de inteligencia para perseguir hasta sus propios parientes, Ujú. como quedó demostrado, por cuestiones personales y por cuestiones políticas, y bueno, y a partir de ahí aparecieron los carpetazos, le descubrían cosas a legisladores, y digo, bueno, votame tal cosa, si no saco tu carpeta a relucir. Entonces empezaron a aparecer todo este tipo de cosas, y paralelamente la persecución. O sea, hubo, ¿cómo decirte?, una transformación de todo ese esquema de corrupción judicial que venía de los 90, se derivó en un tipo de persecución política, cuyos actores principales, como te digo, son los medios de comunicación, pero también los servicios de inteligencia. Y esto que Alberto Fernández llamó los sótanos de la democracia, ¿no? Muy bien, Luis, la verdad que muy completo. Hay datos que lo voy a seguir escuchando. Te agradezco un montón, un gran abrazo y gracias por supuesto por tu tiempo. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes, a disposición. Ahí pasó Luis Federico Arias, ex juez federal, con Charlie algunos